Conversemos de un programa de amena conversación para conocer los diferentes temas que debe conocer todo creyente a la luz de las Sagradas Escrituras. Una cosmovisión bíblica de los temas contingentes del día a día. Hola, 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 hola. ¿Cómo están ustedes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo? Les habla su hermano Alejandro Lizama, el anfitrión y conductor de este programa Conversemos de. Programa que ya lo hemos dicho en más de alguna ocasión, va de lunes a viernes a esta hora en su radio Manantiales. En nuestro programa nosotros tratamos o intentamos de hacer el máximo de esfuerzo para que nuestros temas que tocamos acá, indudablemente, sean desde una mirada o de una cosmovisión bíblica. Y el tema que queremos comenzar el día de hoy, sin duda, no es la excepción, y queremos tratarlo o abordarlo desde una mirada teológica y intentamos que sea profunda. Vamos nosotros a hablar sobre la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar en los hogares. Vamos a hablar principalmente del maltrato a las mujeres y todas sus consecuencias que se originan, pero desde una mirada bíblica, desde una mirada que nos permita a nosotros los creyentes formarnos una idea de cuál es la voluntad del Señor respecto a cómo nosotros como hombres, como esposos, debemos tratar a nuestras esposas, ¿cierto? Veamos este tema que sin lugar a duda espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, y que Dios permita a través de este tiempo que vamos a estar compartiendo, espero que sean 2 o 3 programas, que podamos, ¿cierto?, a la luz de la Escritura, reflejar la voluntad de Dios en este tema tan particular, tan sensible como el que acabamos de mencionar. Comencemos entonces, pero antes, sin duda, vamos a ir a una pausa musical. Hay una queridísima hermana en Cristo, que ella se llama Jimena Llévenes, una cantautora. La conozco hace muchísimos años. Ella tiene una voz muy especial para el Señor, ella le canta al Señor, y quiero dejarlas con ustedes. Ella hace un popurrí, ¿cierto?, de los temas de los años 80, que sin duda son temas que exaltan y alaban, engrandecen y glorifican al Señor. Dejo con ustedes entonces, en esta pausa musical, a nuestra hermana Jimena Llévenes. Volvemos enseguida. Gracias, Señor. Escucha nuestra oración. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Oh, vamos a decir otra vez, muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname
muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti. En ti he esperado. En ti esperaré. Todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. En ti esperamos, Señor. Solo en ti está nuestra salvación. Oh, aleluya. Amén. Ya estamos de vuelta en su programa Conversemos de la violencia doméstica. Bueno, la violencia doméstica la podemos definir y creo que la vamos a tocarla varias veces este concepto y podemos decir que es toda clase, hermanos, de conductas que una persona usa para controlar a una pareja íntima mediante, fíjese, el temor y la intimidación. ¿Qué incluye, cierto, esta violencia doméstica? Incluye el maltrato físico, sexual, psicológico, verbal y económico. Algunos ejemplos de maltrato doméstico, bueno, son las golpizas, el mofarse de su cónyuge y los insultos, ¿cierto? Las amenazas de matar o de hacer daño a la pareja o a los hijos, que es lo peor. La destrucción de bienes, la violencia marital y la esterilización o simplemente el aborto forzado. Aunque el maltrato, hermanos y hermanas, se produce en todos los grupos étnicos y en todos los grupos económicos, y la iglesia local o la iglesia de Cristo no es la excepción. Somos parte de una sociedad caída, que hemos nacido de nuevo, sin lugar a duda, que somos regenerados, sin lugar a duda, pero permanece en nosotros esa naturaleza que nos hace ser muchas veces que ese hombre viejo, ese hombre natural, salga a relucir de vez en cuando, atacando a la familia, atacando a la mujer, que es el tema que estamos tratando hoy día. Fíjese que algunas mujeres enfrentan obstáculos muy particulares. Las mujeres de color, por ejemplo, pueden no ver al sistema de justicia penal como una fuente de ayuda. No tan solo la mujer de color, sino que cualquier mujer, ¿cierto?, que acude a la justicia, primero a la policía, en este caso en nuestro país, carabinero o la policía de investigaciones, muchas veces ve frustrada la justicia que implica, ¿cierto?, el denunciar, porque no se le presta la ayuda que corresponda. Y además, hermanos y hermanas, en algunas culturas las mujeres se sienten presionadas a mantener sus problemas dentro del hogar y a mantener a la familia unida a toda costa. Quizás algunas de ustedes que ya son que tienen una edad muy, muy avanzada, han sido víctimas durante muchos años de violencia por parte de su esposo, de su pareja. Y ustedes han tenido que guardar ese dolor, esa desesperación, esa soledad, producto que la iglesia no ha tocado el tema, producto que usted ha priorizado la tranquilidad de su familia, de sus hijos, pero usted ha postergado la suya, usted ha postergado su familia. Inclusive algunas temen quedar mal ante la comunidad si dejan el hogar. Ojo, las mujeres inmigrantes suelen no estar familiarizadas con el idioma. Y lamentablemente los sistemas legales al país donde llega les son ajenos también. Y sus abusadores pueden amenazarlas con la deportación. Y esto está ocurriendo en nuestro país. Veamos una mirada al problema. La violencia afecta a las mujeres en todo el mundo de muy diferentes maneras durante toda su vida. Aún un breve resumen de muchas partes del mundo
presenta una alarmante y depresiva imagen. Luego, espero que sea hoy día o si no mañana, voy a referir a la violencia que nosotros encontramos en la Biblia respecto a las mujeres. Pero estamos dando una mirada social, una mirada abordando, una mirada introductoria a este tema. Así que si alguno se puede preguntar qué pasa con la violencia dentro de la Biblia hacia la mujer, vamos también a considerarlo. Entonces, ¿cómo podemos definir la violencia contra la mujer? Es más, la expresión violencia contra la mujer ya nos debe causar un concepto en nuestra conciencia, ¿cierto? Bueno, pero esta violencia contra la mujer se refiere, creo yo, a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas, como decíamos, las amenazas, la coerción o simplemente la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. En la infancia, hermanos y hermanas, las niñas, las adolescentes o preadolescentes pueden ser obligadas a contraer matrimonio, sufrir vejaciones sexuales y mutilaciones genitales. Esto lo vemos mucho en aquellos países donde los regímenes son autoritarios. Fíjese que durante la niñez, la adolescencia y la vida adulta, a las mujeres se les puede negar educación, atención de salud, incluso comida, y restringir su movilidad. Esto ocurre en aquellos países de Europa donde hay regímenes totalitarios que son extremadamente machistas. Veíamos tiempo atrás las imágenes de este país, que no me recuerdo cuál es, pero donde la mujer anda con un turbante y ella no puede tener un desarrollo educacional, no puede tener un desarrollo personal, porque son dejadas al hogar para ser simplemente una esclava sexual y para servir al hombre. Y eso creo que todos los que estamos escuchando rechazamos tajantemente ese tipo de violencia cultural. Pero son sus culturas, hermanos. Afortunadamente la cultura occidental tiene otros cánones, tiene otras miradas, ¿cierto?, de ver este tema. Pero fíjese que en el curso de su vida puede ser inclusive la mujer sometida a embarazos forzados, vejaciones emocional, física o sexual por parte de sus parientes, compañeros, cónyuges o personas ajenas a su familia, o estar sujeta a acoso sexual, trata de niñas o simplemente violación. Conversaba estos días en mi trabajo, donde soy docente de religión y entre otras cosas que hago ahí. Y conversábamos sobre una chica de tercero medio que lamentablemente había sido toqueteada por un tío, pero el contexto era en la familia, en un lugar donde usted puede decir, aquí perfectamente pueden vivir 4 personas con bastante libertad y movilidad, pero vivían 3 familias. Y muchas veces eso, la extrema pobreza, muchas veces llega a generar también violencia doméstica. Llega a generar violencia en aquellos hogares donde hay padres, donde hay tíos, donde hay abuelos, donde está un pariente lejano y ocurre aquello. Por lo tanto, la violencia doméstica podemos decir que es la que ocurre en el hogar, ¿cierto? Eso es obvio. Y es la forma más común de violencia contra la mujer. Fíjese que estudios hechos en 35 países sugieren que entre una cuarta parte y más de la mitad de las mujeres han sido agredidas por su pareja actual o una pareja anterior, en la cual o la causa principal, mejor dicho, de lesiones, y en algunos casos ocurre casi a diario, y en otros a causa y causa la muerte en algunos casos.
El temor a la violencia doméstica, hermanos, es frecuente también en las iglesias. Con frecuencia impide que las mujeres usen medios de contracepción o soliciten a su compañero que usen algún medio anticonceptivo en el caso de aquellas parejas que no deseen tener hijos. Y porque eso además genera cierta enfermedad de transmisión sexual, y ni hablar, cierto, de aquellas agresiones sexuales que trae sin duda numerosas consecuencias negativas para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, tales como por ejemplo el embarazo no deseado, y que puede generar o resultar abortos no deseados, enfermedades pélvicas, inflamatorias, dolor pélvico crónico, cuando muchas veces, cierto, se recurre al sexo anal en contra, cierto, de las mujeres. Entonces, el temor a la violencia doméstica con frecuencia impide que las mujeres usen medios anticonceptivos o los soliciten, cierto, a sus parejas. Pero hablemos ahora de algo. Nombremos, por lo tanto, nombrar al pecado por su nombre. Debemos nombrar al pecado por su nombre. El pecado es un estado de servidumbre que sojuzga, hermanos, sosyuga y distorsiona la vida humana. El pecado, sin lugar, es de una palabra griega que es amartia, que tiene que ver con errar el blanco, es decir, el blanco que es la santidad de Dios. Dicho de otra manera, es un alejamiento de Dios que conduce a actos pecaminosos de control, vejación y violencia contra su prójimo. Y en este caso es contra la mujer que decidió amar, respetar para toda la vida. Tales actos se justifican a menudo partiendo del supuesto de que unos están llamados a dominar a otros. Y lamentablemente usan las escrituras para esto. Usan versículos como Génesis 3:16, donde el autor de Génesis, que es Moisés, todos lo sabemos, dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. A menudo, hermanos, se utiliza, como decía, este pasaje para justificar el control del hombre sobre la mujer. Sin embargo, debemos señalar que existe una regla de interpretación o una ciencia de la interpretación que es la hermenéutica, y que primero nos dice que debemos analizar el contexto más inmediato de ese pasaje. Y hay otros medios de cómo podemos interpretar un pasaje de las Escrituras. Luego viene el contexto cultural, el contexto histórico, entre otros más. Y por supuesto están las palabras escritas en hebreo. Recordemos que la Biblia del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y el Nuevo en griego. Sin embargo, este pasaje de Génesis 3:16 describe, hermanos, el resultado del pecado entrando en el mundo y de una humanidad caída, más que una indicación de las intenciones de Dios. Esta es una caída en el pecado de la cual Jesucristo ya nos ha redimido. La persistencia en este estado se debe a que no queremos aceptar la justificación otorgada por la gracia de Dios por medio de la fe que se recibe a través de Jesús. Y el hombre natural, sin lugar a duda, queda en ese estado pecaminoso. Y por eso que me extraña que el hombre creyente, el hombre en Cristo, el hombre que ha nacido de nuevo, ese hombre regenerado, pueda llegar a malinterpretar este pasaje y subyugar o enseñorarse sobre su mujer. Hermanos, el acto de reconciliación de Dios no solo nos libera como personas de la opresión del pecado, sino también nos ayuda a ser unos en Cristo, como dice Gálatas, el autor de Gálatas, que es Pablo ahí en el capítulo 3, verso 28. Por lo tanto, hermano, la iglesia debe comenzar por confesar que la violencia contra la mujer no solo es un pecado en el mundo exterior, sino que también en ocasiones algunos de sus propios miembros cometen tales actos pecaminosos y que hemos pecado tanto como por omisión como por comisión.
Fíjese que por más esporádico, insignificantes e inadecuados que parezca, la Iglesia, comunidad sanadora, ¿cierto?, ha hecho muchos intentos de tratar este tema de la violencia contra la mujer. Algunas comunidades eclesiásticas disponen de refugios seguros para acoger a las mujeres por cortos periodos. Otras proveen asesoramiento pastoral. Yo me pregunto si hay pastores en las iglesias, en mi país, por ejemplo, que tengan, ¿cierto?, un grado de conocimiento de psicología pastoral, de asesoramiento pastoral en estos casos. O por lo menos que manejen la cuestión en privado como un problema familiar. Fíjese que casi todas estas actividades de curación y afirmación han sido iniciadas por mujeres que generalmente las llevan a cabo a título voluntario. Esto, hermanos amados, hermanas en Cristo, son signos de esperanza para todas aquellas mujeres que durante tanto tiempo el temor ha callado. En mi caso particular, en mi 27 años de ministerio, la enseñanza, he tenido que ministrar la vida de muchas mujeres, aconsejar a muchas mujeres y hombres también, por supuesto, de este flagelo. Pero siempre bajo una mirada de Cristo, una mirada bíblica. No voy a entrar en detalles, pero me ha tocado ver muchísimos casos. Por lo tanto, hermanos, lo que todavía no se ha divulgado suficientemente desde los púlpitos y los instrumentos educativos de las iglesias es la denuncia abierta de la violencia contra la mujer y la confesión de la iglesia de su incapacidad de contenerla, ya sea por su apatía o alguna de sus prácticas. Muy a menudo la iglesia ha abordado la violencia contra la mujer minimizándola, trivializándola, ocultándola o sencillamente considerándola un problema ajeno. Me recuerdo años atrás en una tremenda iglesia en mi país donde el líder principal, a pesar de que estaba casado y contenía, ¿cierto?, su esposa en su hogar, pero él tenía un amante con la cual vivía. Y eso fue a voz populi. Y habían hermanos que defendían este caso. Muchas veces el analfabetismo bíblico nos hace ser condescendientes con el pecado, hermanos. Por eso mi afán, mi anhelo siempre es que usted, como creyente en Cristo, tenga al menos una noción un poco más que básica de lo que son las Escrituras y pueda entender la necesidad que tenemos de estudiar la palabra para hacer frente a estos flagelos como el que estamos tratando hoy día. ¿Cuánto la iglesia sabe cómo tratar la violencia intrafamiliar en los hogares de su iglesia local? Por lo tanto, hermanos, la iglesia debe analizar si han predicado el Evangelio durante siglos de modo que han contribuido a la predisposición de los hombres hacia la violencia, a la impotencia de mujeres y niñas y a la tolerancia social de la violencia familiar. La iglesia podría comenzar por explicar la pluralidad de contextos de las Escrituras y la necesidad de que superemos esos límites para elevar el núcleo del mensaje o de la luz del Evangelio en todas las circunstancias, de manera que esta luz, la luz de Cristo, pueda iluminar los hogares y pueda existir, ¿cierto?, esa reconciliación, pueda existir esa sanidad en los corazones de aquellos que son violentos. Y en cierta manera, ese mensaje evangélico pueda ser predicado en todas las circunstancias de manera que pueda haber salud y libertad en Cristo. No solo para los individuos, sino también para las familias y las comunidades. Lo más importante, por lo tanto, es confesar que también hay violencia dentro de la iglesia, sin lugar a dudas, debido a algunas políticas y prácticas que impiden el acceso
de la mujer al liderazgo. Me preguntaban en el país de Perú si yo creía en el pastorado femenino. Yo les dije que teológicamente el cargo de pastora no existe en las Escrituras. No veo en ninguna parte donde los escritos del Nuevo Testamento generen un cargo eclesiástico de pastora. Entonces que me preguntaron, bueno, ¿y qué pasa con las pastoras que hoy existen? Bueno, si en su iglesia hay una pastora, siga tratándola como tal. Le dije, si el problema es el nombre, si el problema es el nombre de pastora y no esposa del pastor, usted tiene un problema serio, les manifesté. Porque, pensemos un minuto, ¿deben existir líderes mujeres en la iglesia? Claro que sí. Ellas tienen algo que decirnos. Ellas tienen algo que enseñarnos. O si no, ¿quién es la líder de las mujeres en la iglesia? No es el pastor. En muchas iglesias, la líder de las mujeres es la esposa del pastor. La pregunta, ¿está pastoreando? Sí. ¿Está enseñando? Sí. ¿Le está predicando a las mujeres? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el nombre? El problema es eso. El problema es usted. Ahora, si usted me pregunta, ¿la mujer se le tiene que llamar pastora? De ningún modo yo puedo aseverar eso. Perdón, de todos modos yo asevero eso. No se le debe llamar pastora porque la Biblia no lo menciona. ¿Me entiende? Pero si usted quiere seguirle llamando pastora, es su problema. La Biblia no respalda aquello. Ellas son nuestras hermanas en Cristo. Hermanas valientes, hermanas que se han atrevido, hermanas que ejercen un liderazgo fuerte, potente y que sin lugar a dudas están bajo la cobertura del líder de la iglesia, que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, también existe la realidad del abuso, sin lugar a dudas, del clero, lo decíamos. Falta de ética, muchas veces sexual, el matrimonio, control sobre algunas hermanas. Y sin lugar a duda que la falta de voluntad para encarar estas cuestiones con sensibilidad y equidad. Bien, veamos ahora algunos tipos de violencia, para que vayamos, ¿cierto?, entrando un poquitito en materia más sistemática. Sin lugar a dudas, la primera es la agresión física. Fíjese que todo daño, o se puede definir como todo daño infringido de cualquier manera que deje una marca o una magulladura, ¿cierto?, física. Golpear con la mano o con objetos, quemar con cigarros, sí, hermanos. Patear, esterilización y abortos forzados, mutilación genital, daños a la propiedad. Esa mujer que está en el hogar, que por opción, o muchas veces por obligación, tiene que quedarse en el hogar porque hay un hombre que es súper machista y ejerce ese dominio sobre ella y llega a la casa donde ella ha estado todo el día limpiando, cuidando a los niños, haciendo el almuerzo y dejando su hogar en las mejores condiciones para que llegue su amado, y este llega y destroza y viene con trago y ejerce eso se llama agresión física. Pero también tenemos la vejación sexual o la agresión sexual. La vejación sexual es cualquier acción en la que se utiliza a una persona sin su consentimiento para satisfacción sexual de otra persona. Puede tratarse de una subordinada, puede tratarse de un contacto físico, como en el caso de la violación, el incesto, la inmoralidad y el acoso sexual de colegas y subordinados mediante contacto, besos, demostraciones. Esas demostraciones de cariño, de caricia, penetraciones vaginales, anal, oral, o cualquier otra actividad que denigra, escucha bien, a mujeres y niños para estímulo sexual de ese autor, que por lo general, o en un gran porcentaje, diría casi el 100%, son hombres. Son hombres. También puede darse sin contacto físico y mediante miradas sugestivas, hermano. Comentarios obscenos o licenciosos
obligando a la mujer, en algunos casos, a mirar pornografía o a ser objeto de ella, exhibiendo los genitales, haciendo llamadas telefónicas obscenas y anónimas, o acosando y persiguiendo a la mujer. Hasta ahí nomás, respecto a la vejación sexual o violencia sexual. Pero también está la vejación o violencia emocional o psicológica. Y aquí hay un poquito más que decir sobre este tema. El ser humano necesita relacionarse por una cuestión de identidad, pertenencia y vida significativa. Hermano, esta necesidad de reciprocidad y responsabilidad compartida le lleva al ser humano a buscar relaciones, mantenerlas e invertir en ellas. De esa manera usted conoció a su esposa, de esa manera usted conoció a su esposo, pues, ¿cierto? O de esa manera usted conoció a su novia hoy día, ¿cierto? Pero si la mujer es considerada un objeto, hermano, y eso no debe ser así, o es manipulada en situaciones de impotencia por su debilidad o por su fuerza física, estas necesidades se convierten en un abuso y una explotación. Por tanto, permítame enunciar algunas formas de esta clase de abuso emocional o psicológica. Por ejemplo, excluir. Hacer como si la mujer o las mujeres de su hogar o de una congregación no existieran. Lo que por lo general se expresa mediante el lenguaje corporal. Por ejemplo, en la reunión de un comité se hace caso omiso de las sugerencias y las propuestas de las mujeres. Recuerden, las mujeres muchas veces tienen un sentido de la vida mucho más amplio que nosotros. Las mujeres son panorámicas. Ellas ven la vida de una manera distinta. Dios las hizo de una manera distinta. Ellos ven el problema del hijo, el problema del perro, el problema del marido, el problema de la niña del colegio, los problemas en el colegio. Ella está pensando en todo, durante todo el día, hermanos. Nosotros los hombres no. Nosotros somos departamentistas, somos circunstanciales de alguna manera. Nosotros no pensamos en todo lo que piensa la mujer. Como dice aquel dicho, nosotros no podemos caminar y comer chicle. Y aunque parece una frase secular, pero es así. Intente usted hacer dos cosas a la vez. Intente estar cocinando y estar con el celular en la mano y intente estar moviéndole que el coche, ¿cierto?, de su bebé está llorando. La mujer hace todo eso. La mujer es extraordinaria. La mujer tiene cierto una capacidad de reaccionar distinta. Por lo tanto, no hay que excluirlas. Su visión de la vida es distinta. Son maternales por lo demás, por la mano. Dios las hizo así. Una segunda forma de violencia emocional o psicológica es rechazarla. Manifestar el deseo de que la mujer no exista. Por ejemplo, quisiera que no fueras mi esposa. Quisiera que desaparecieras de mi vida. ¿Por qué me casé contigo? Wow, pero si es tu compañera, pues. Tú la elegiste. El problema es que muchas veces tú eres un machista, empedernido, y debes confesar tu pecado delante del Señor y arrepentirte, o si no van a haber consecuencias sobre tu vida. Sin lugar a duda te lo digo con todo el corazón. Y si estás viviendo esa euforia de rechazar a tu esposa y de maltratarla, yo te sugiero, hermano, que dobles tus rodillas y confieses tu pecado al Señor. Este es un pecado grave. Tú no puedes seguir siendo así con tu esposa. Si tú levantas tus manos el día domingo, el día martes, el día que sea en la iglesia, en el templo, levantas tus manos y adoras al Señor y uno te ve llorar, y luego llegas a tu casa y golpeas a tu esposa o simplemente la rechazas, la ignoras, la excluyes, yo dudaría de que eres un hijo de Dios. Otra cosa importante, otra forma de violencia emocional es aislar a la mujer.
impedir que alguien apoye a las víctimas o que se tenga contacto con ellas, por ejemplo. En algunos casos, después del casamiento, se aleja la joven mujer del apoyo de su familia para que viva con su familia política que no la ayuda, le niega información sobre su familia y la mantiene encerrada, confinada. Sí, hermanos, a veces hay casos como estos. Aislamos a las mujeres, no permitimos que ella pueda comunicarse con su familia, con sus padres, con sus amigos. La referencia viene de muy cerca, pero a veces yo le digo a mi esposa, ¿cuándo vas a salir con tu amiga? Porque ella tiene amigas. Y se junta con ella en su departamento, conversan, da lo mismo lo que conversan. Ella sabe, es adulta y tiene su conciencia, y yo no soy dueño de las conciencias de ella, de nadie, hermano. Uno tiene que darle la libertad que ella necesita. Bueno, ese es mi caso. Otra forma, cierto, y ya es criticar, sermonear, acosar, insultar, ridiculizar, acusar y denigrar a la mujer cuando está sola o frente a los demás. No, eso no se debe hacer. Otra forma es amenazar. Amenazar con herir o abandonar a la mujer o con lastimar a alguno de sus seres queridos, por ejemplo, los hijos u otro familiar. O en aquellos casos donde está, cierto, la mamá de esta mujer viviendo en el hogar, se amenaza con dejarla ir o sacarla del hogar. Y también entran en este mismo juego los animales domésticos, pues. Otra forma de violencia psicológica es corromper. En el fondo es utilizar a la mujer para que haga algo ilegal. Por ejemplo, hermano, aunque usted no lo crea, prostituirse, o traficar, o vender drogas. En el fondo, hermano, hay familias, hay hombres que hacen esto. ¿Hay hombres cristianos que hacen esto? Sí. Conozco varios casos. No en mi iglesia local, de ninguna manera, porque no conozco personalmente a muchos hermanos. Pero sí, en mi vida, en mi recorrer en diferentes iglesias, he conocido realidades muy diversas y que tienen que ver con el tema que estoy tratando. Por eso me he atrevido a conversar este tema, hermano. Bien, creo que por el tiempo vamos a dejar hasta acá este importante tema. Yo espero, la verdad, que usted pueda procesar lo que estamos conversando y pueda ser significante para usted lo que hemos estado viendo. Deje sus preguntas ahí en el chat y vamos a estar contestando. Mañana vamos a ver el poder y control que tiene el hombre, la repercusión de la violencia doméstica en los niños, claro que sí. Y vamos a ver definitivamente qué dice la Biblia acerca de la familia y la violencia doméstica, que es importante, hermanos. Vamos a ver, intentar, ¿cierto?, qué es lo que dice Dios respecto a esto lo que hemos visto. Dios les bendiga. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Chao, chao. Ya hemos concluido el programa de hoy. Esperamos que haya sido de bendición. Que Dios permita que este programa Conversemos de le ayude a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos el día de mañana en su programa Conversemos de a las 20 horas para seguir analizando desde una cosmovisión bíblica los diferentes temas que atañen a la vida del creyente. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.